Hola chicos, bueno, esta es otra clase de psicología donde voy a hacer un breve resumen de la anterior que hablamos de cómo se va construyendo nuestra personalidad, que tiene que ver con nuestra manera de ser. Cada uno somos seres únicos e irrepetibles. Eso tiene que ver con que tenemos características muy propias que nos hacen ser de determinada manera única, ¿sí? Bueno, voy a repasar algunos conceptos para entender desde una mirada más psicoanalítica cuando hablamos de la personalidad de que estamos hablando. Primero, lo que tiene que ver con lo congénito y lo genético. Un concepto que a veces se confunde. Lo genético es la información que yo traigo en mis genes, en mi ADN, ¿sí? Que tiene que ver con todo lo heredado genéticamente, ¿sí? De mis padres, de mis abuelos. Por eso que hay un refrán que dice: lo que se hereda no se hurta, porque de eso no puedo zafar. De lo que traigo a la información genética, desde el color de pelo, de ojos, un montón de cuestiones que tienen que ver con ya antecedentes biológicos y genéticos, que es información que he heredado de mis papás. Lo congénito tiene que ver con lo que ocurrió durante los 9 meses de embarazo, toda mi vida intrauterina, cómo fue ese proceso de gestación, ¿sí? Sobre todo en qué estado se ha encontrado mi madre, psicológico, emocional y biológico, porque todo eso, ¿sí? Es una genética quiere decir que está acompañado de todo lo que voy recibiendo a través del cordón umbilical. Oxígeno, alimento y emociones. Y luego los primeros 5 o 6 años de vida, que para Sigmund Freud fueron fundamentales porque sientan las bases, los cimientos de lo que va a ser después la personalidad, la manera de ser de un individuo. Él habló de los primeros 2 años de vida, que era la etapa oral, después de los 2 a los 3 años y medio, la etapa anal, donde se controlan los esfínteres, ¿no? Donde dejamos los pañales. Después hablamos de la etapa del complejo de Edipo, ¿sí? Donde hay como una suerte de un enamoramiento idílico del hijo hacia la madre, donde el padre sería el que se opone en esta relación y viceversa, o algo similar le pasa a la nena con el papá. Después una etapa de latencia, una etapa de tranquilidad, libidinal, ¿no? O sea, donde la energía está puesta en lo social, en la escuela, en la educación, en los juegos sociales sobre todo. Y después una etapa donde entramos en la pubertad, que es la antesala a la adolescencia, que después yo me voy a detener. Recordemos también otro concepto, que es el concepto de líbido, que es energía psíquica, que fluye, que es algo dinámico, que recorre nuestro organismo y se va a fijar en distintas zonas. En la primera zona oral, en la boca, que quiere decir que la boca sería más sensible que otros lugares. Después en la zona de los genitales. Después en la etapa esta de edípica, en la intención de esto de buscar en mamá o en papá, ¿no? Una alianza mucho más fuerte, donde se explora también el sexo opuesto, una etapa de descubrimiento. Y la etapa de latencia, como dice su palabra, que queda esto latente, queda como dormido y la energía está puesta más que nada en el afuera, en lo social, ¿sí? En los juegos, en las actividades deportivas, en el estudio, etcétera, etcétera. Y después entrando en la pubertad, esa energía se focaliza ya en los genitales en pos de una futura reproducción y una futura búsqueda de el otro del amor. Y después entramos en la adolescencia, que como su palabra lo dice, adolecemos. Adolecer está muy atravesado por el dolor, pero un dolor saludable que nos permite evolucionar. Y dolor viene de duelo, y acá nos vamos a detener en este proceso de la adolescencia. 11 años, 18, 19, 20, por lo menos 21, si lo quisiéramos entender un poco más, en cómo vamos a atravesar sobre todo 3 duelos fundamentales. ¿Qué entendemos por un duelo? Un duelo remite a una pérdida.
a algo que estuvo pero que ya no está. Y yo tengo que elaborar saludablemente para seguir avanzando en mi vida. Elaborar significa poder desarrollarlo, poder transitar las distintas etapas de un duelo para que esto no quede fijado, no quede en un estado de enfermedad. Uno de los duelos que tenemos que atravesar es el duelo al cuerpo perdido. Hay un cuerpo de niño que vamos perdiendo para dar paso, lugar a un cuerpo puberal o preadolescente donde va a haber cambios físicos, cambio de voz, tonicidad muscular, crecimiento de los pechos en las nenas, va cambiando también el cuerpo, vellosidad en partes del cuerpo, crecimiento corporal de los músculos, de los huesos, y todo eso genera angustia porque no sabemos cómo vamos a hacer, porque todo cambia en nuestra vida, en algún punto nos genera cierta incomodidad, cierta incertidumbre del no saber. Por eso es importante entender que estos duelos normales tienen que ir acompañados de la palabra, de otros, ¿no? Por eso es tan importante el grupo de pares, para poder ir sosteniendo entre ellos la angustia de los cambios, ¿sí? Las confrontaciones con los papás también, que es normal. La actividad física también ayuda a ir desarrollando saludablemente estos duelos. Hay un cuerpo de niño que va dando paso a un cuerpo de adolescente, con todos los cambios que esto amerita y toda la incertidumbre que amerita el duelo. Cuando hablamos de duelo, me voy a detener un minuto acá, voy para atrás, como dije, remite a una pérdida, pero el duelo tiene momentos, tiene pasos. Los tiempos en que se transita un duelo son relativamente subjetivos. ¿Qué quiere decir? Que en cada persona se transita con tiempos diferentes. Pero lo que sí podríamos decir que es universal desde la salud son las distintas etapas del duelo. En un duelo primero puede haber como una negación, ¿no? ¿Qué es negar? Es no reconocer que algo está cambiando. Por eso es común que tengamos como conductas aniñadas, ¿no? Como que no queremos reconocer o percibir estos cambios. Después puede haber un paso también, una etapa de enojo. Enojo, de rechazo, de confrontación, de incomodidad, porque hay algo también del orden de lo biológico, que es toda la activación hormonal, ¿no? Empiezo a tener sensaciones que nunca había tenido antes, y esto también me incomoda, me pone irritable, me pone inquieto, ansioso. Y esto también puede ser que me enoje, me vuelvo contestatario, soy intolerante, y sobre todo esto de enfrentar todo lo que tenga que ver con la norma y con la ley conocida, ¿no? Ahora voy a enfrentar y voy a intentar transgredir todo lo que antes por ahí pasivamente aceptaba. Otra etapa del duelo, después de que vino la negación, el enojo, hay como un estado de tristeza, ¿no? Por esto que pierdo y que me genera tristeza. A veces puede haber hasta cierta angustia, hasta un estado que a veces se puede confundir con el principio de una depresión, pero tiene que ver con todo este gran cambio, que va más allá de mí, que no puedo decidir no tenerlo. Entonces me enoja, porque por ahí quiero seguir siendo chiquito. Y después de esta tristeza, empezamos ya en los últimos estadios de la adolescencia, a aceptar. Y estas etapas se dan en todos los duelos. Pues es importante entender que el tiempo puede ser subjetivo, en algunos más, en otros menos. Pero las etapas desde la salud se tienen que dar en este orden. Puede haber negación, puede haber enojo, puede haber tristeza, pero después viene
la aceptación. Y en este punto ya empezamos a transitar una saludable resolución y elaboración de este proceso de duelar el duelo. Primer duelo, pérdida de este cuerpo infantil y empezar a recibir a este cuerpo diferente. François Dolto, una gran psicoanalista que dedicó su vida a la adolescencia, ella comparaba la adolescencia con un nuevo nacimiento. Se muere como infante para nacer como adolescente. Otro duelo tiene que ver con los roles que empezamos a asumir. ¿Qué es un rol? Son actividades que yo desempeño y que me ubican en un estatus determinado. Yo, por ejemplo, en este momento cumplo el rol de profesor. Cuando termine con este video, puedo cumplir con el rol de marido, o con el rol de papá, o el rol de terapeuta. Son las actividades que vamos haciendo y que nos posicionan socialmente y nos identifican. Entonces, y las responsabilidades que tengo que ir asumiendo y las obligaciones que tengo que ir asumiendo. Entonces, a medida que vamos creciendo, cada vez vamos asumiendo nuevos roles, nuevas responsabilidades. Responsabilidad viene de dar respuesta a nuevas actividades. Hacer mi cuarto, tener que estudiar más, cumplir con otros horarios, ayudar en casa. Y todo esto también es un duelo a procesar. Hay enojo, hay bronca, hay confrontación, hay rechazo. Y después, bueno, lo saludable sería que nos vayamos adaptando a estas nuevas normas sociales para poder ser sujetos culturales, ¿no? Ahí viene la palabra, sujetados a una cultura. Otro duelo tiene que ver con la pérdida de la percepción de esos papás ideales y empezar a aceptar estos padres reales. Cuando éramos pequeños, nuestros padres eran superhéroes. Era una mezcla de Mujer Maravilla con Batman, con Superman. Todo lo podían. Y a mí eso me tranquilizaba. Esto obviamente que ocurre en un plano del inconsciente, ¿no? Yo no me doy cuenta de estas cosas. Pero todos cuando éramos niños teníamos este papá, esta mamá o estos referentes educativos o formativos que en algún punto nos contenían, nos guiaban, nos decían lo que teníamos que hacer y resolvían todo lo que nos pasaba. Ahora, y que además para nosotros eran perfectos. Ellos podían con todos. Eran padres omnipotentes y omnipresentes, porque siempre estaban ahí para resolver nuestras situaciones. Y ellos con todo lo podían. Desidealizar a estos papás, bajarlos del podio de bronce y llevarlos a un mundo real, es un duelo muy terrible que tenemos que hacer también. Es un duelo que duele mucho, porque es empezar a ver esos padres de carne y hueso, esos padres reales, esos padres que no pueden con todo, que se enferman, que envejecen, que no pueden resolver todas nuestras problemáticas. Y eso también nos enoja, nos angustia. Es un duelo a duelar y que duele mucho. Estos tres duelos, el cuerpo de niño que da paso al cuerpo de adolescente. Ahora tengo que asumir muchos más roles. Estos roles de niño los tengo que ir dejando para ir asumiendo los roles de lo que futuramente me va a transformar en un adulto. Y el tercer duelo, que tiene que ver con estos padres idealizados, perfectos, que yo los miraba para arriba. Ahora veo que son padres reales, humanos, de carne y hueso, que se equivocan, que cometen errores, que tienen aciertos, que son humanos. En este proceso de transitar estos tres duelos, voy transitando mi adolescencia. Lo cual por eso hace una etapa tan conflictiva, tan intensa, tan hormonal,
de tanta confrontación, de tanta exploración, de tanta ambivalencia, ¿no? En esta dicotomía, ¿no? Entre odio y amor. Quiero ser libre, pero quiero también ser dependiente. Quiero tomar mis propias decisiones, pero también quiero poder meterme bajo el ala de papá y mamá y que me cuiden. Todos atravesamos estas situaciones. A todos nos da miedo, nos da angustia, nos da incertidumbre. Pero bueno, es parte de la vida. El premio, cuando uno empieza a construirse como ser humano y va duelando estos duelos, es la libertad. Que en lo personal creo que es el valor humano fundamental que podemos tener en nuestra existencia humana. Y esto que les transmito, chicos, de lo cual quisiera su reflexión, quiero también que los ayude a ustedes a ir madurando psíquicamente y emocionalmente. Empezar a entender que sus padres también están más en una situación como esta, ¿no? Estar confinados, con la incertidumbre de no saber cómo va a seguir esto del coronavirus. Empezar a entender también que sus padres, que acá tiene que haber un ida y vuelta, ¿no? Que entre todos nos tenemos que ayudar. Que sus padres también tienen temores, tienen angustia, que no son perfectos, que no son superhéroes, que simplemente son humanos, ¿sí? Que a ustedes lo eligieron como hijos y que les toca hoy esta función de ser papá y mamá, o aquellos que cumplan ese lugar, ¿sí? Entonces, bueno, casualmente la psicología nos tiene que ayudar a entender que lo que me pasa tiene una explicación psíquica y que no es algo terrible, que no estoy enfermo ni loco ni neurótico, simplemente están creciendo. Crecer viene de crisis viene de crisálida, es la transformación del gusano en mariposa, ¿sí? La transformación de la alquimia, del crisol, que transforma un producto más primitivo en algo mucho más puro. Este es el proceso de la adolescencia. Bueno, espero que sigan muy bien, nos estaremos viendo. Y besos a su familia y a cuidarnos entre todos y a ayudarnos entre todos, ¿sí? Porque solo de esto no salimos. Todos juntos, seguramente que sí. Un beso grande. Chao.